Dios los bendiga a todos. Continuamos adorando el nombre de nuestro Señor eterno y le damos gracias porque podemos continuar dándole todo el honor y la gloria a Él. Amén. Gracias a cada persona conectada allí con nosotros que busca la presencia de Dios, que busca estar en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores y no dejar de congregarse. De verdad que es un reto y le invito a que usted esté siempre ahí conectado con nosotros, que pueda usted estar ahí al pendiente especialmente de la palabra de Dios. Le invito a que no se vaya a desconectar porque en esta mañana hay una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros y sé que Dios va a hablar a nuestra vida. Señor, gracias porque podemos seguir adorándote, porque podemos seguir dándote todo el honor a ti, Señor, porque podemos decirte que solo tú eres fiel, que solo tú eres bueno, que solo tú eres poderoso. Quiero colocar con cada hermano que está allí conectado, Señor, desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, Señor, esta palabra para pedirte a ti que seas tú hablándonos y que seas tú permitiendo, Señor, que la gloria tuya se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque todo lo que haces es grande y es poderoso. Y yo sé, Señor, que en este tiempo nos estás retando a que seamos mejores cristianos, mejores hijos, mejores personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero comenzar en esta mañana con una pregunta y quisiera que usted participara de esta pregunta escribiéndonos en los comentarios de esta transmisión su respuesta. A la pregunta, ¿qué personas son de autoridad para ti? ¿Qué personas consideras que son tus autoridades en este momento? Tus autoridades. ¿Podrías escribirnos? ¿Podrías, por favor, en los comentarios de la transmisión escribirnos allí qué personas para ti son autoridad? Algunos dirán mi mamá, mi papá, otros dirán mi hermano, otros dirán no, mi autoridad es un tío muy especial que me guía. Otros dirán el pastor es mi autoridad. Otros dirán no sé quién, un amigo muy cercano que ha sido un consejero, que ha sido una persona que admiro, que siempre cuando tengo problemas voy y le busco. ¿Quién es de autoridad para ti? ¿Podrías escribirnos por favor en los comentarios para saber tu respuesta? ¿Podrías escribirnos allí? Está comprobado que a lo largo de la Biblia nuestras autoridades a veces comienzan a cambiar. Es decir, durante una etapa fue tal persona, pero por algunas razones ya no nos cruzamos mucho, ya no compartimos mucho y ahora tengo unas nuevas personas que ahora considero mi autoridad. ¿Podrías escribirnos quiénes son de autoridad para ti? Ya hay aquí algunas respuestas. Nos escriben mis padres, mis pastores. Otra respuesta es mi mamá, sí, especialmente, ¿no? Quisiera ver más comentarios allí, que nos escribas. ¿Qué personas son de autoridad para ti? ¿Qué personas consideras que respetas? Que para ti debes respetarlas, debes, no sé, honrarlas. ¿Está bien? Cuando hablamos de autoridad, estamos diciendo, la palabra autoridad quiere decir que ejercen algún poder o dominio, que obedecemos, acatamos sus órdenes, porque consideramos que son personas sabias, o que son personas que tienen la razón. Aquí ya nos escribieron otras más. Escribieron mi pastor, mi mamá, mi hermano. Otra persona nos escribe Jesús. Amén, ¿cierto que sí? Mis papás, escribe Jaimito, don Jaimito, Dios lo bendiga. Otra persona nos escribe mi autoridad es Dios. Amén, ok, sí, está muy bien. Y es importante que usted traiga a memoria quiénes son sus autoridades. ¿Por qué? Porque es bíblico. Empecemos por ahí. La Biblia nos habla de que toda persona tenía una autoridad. Claro, especialmente Dios. Pero también habían autoridades como personas, un mentor. Le voy a nombrar algunos. El mentor o la autoridad de Moisés, ¿quién era? Jetro, su suegro. ¿Quién era la autoridad de Josué? Moisés. ¿Verdad que sí? ¿Quién ejercía autoridad sobre Jesucristo? El Padre, dice la Biblia. ¿Quién ejercía autoridad o quién era de autoridad para los discípulos? Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Quién era de autoridad para Pablo? Los discípulos, Bernabé. ¿Quién era de autoridad para Timoteo? Pablo. Y si tú notas en la Biblia, siempre toda persona que amaba al Señor, toda persona que seguía a Cristo tenía una autoridad divina, que es Dios, y segundo, tenía una autoridad terrenal, una autoridad. ¿Y por qué usted se preguntará por qué le hablo de esto? Quiero hablarle rápidamente de un personaje en la historia que es conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Sabe usted quién es ese hombre? Su nombre es Charles Spurgeon, un francés, bueno, inglés y francés, vivió en Francia.
Y este hombre de Dios tenía tremenda autoridad, pero la autoridad de él fue particular, porque comenzó a tener gran influencia sobre la gente y sobre su contorno, su contexto, por ser predicador a los 19 años. A los 19 años. Qué cosa tan impresionante. Su biografía dice que a los 19 años ya había predicado su primer sermón, y terminando esos 19 años ya le había predicado, sin que todavía se inventara el micrófono, a 24,000 personas. Qué cosa tan impresionante. La gente cuenta en su biografía que este hombre, cuando predicaba, tenía tremenda autoridad. Y era lo que hacía que le pararan bolas, que le prestaran atención a todo lo que él decía. A lo largo de su ministerio se dice que más de 10 millones de personas fueron impactadas con su mensaje. ¡Qué hombre para tener autoridad! Influenciar a 10 millones de personas a lo largo de la vida. ¡Qué cosa tan impresionante! Y hay una historia particular de la vida de Charles Spurgeon que me llamó mucho la atención. Dicen que era tanta la autoridad que tenía este hombre que cuando se paraba a predicar, la audiencia se cogía de las sillas o de las barandas cuando él estaba predicando, porque sentían que era con tanta autoridad que lo hacía, que era posible que en ese momento se diera el apocalipsis. Era tan impresionante la manera en que predicaba y el impacto que causaba este hombre, que la gente cuando lo escuchaba se cogían de las barandas, porque temían que en ese momento se abriera la tierra y se los tragase. Temían que en ese momento que él estuviese predicando fuese el arrebatamiento de la iglesia, viniera Jesucristo. Un hombre con una autoridad impresionante. Pero conozco otro hombre con mucha más autoridad. Conozco un hombre con una autoridad mayor. Porque aunque este hombre, Charles Spurgeon, hizo tantas cosas, no dijo lo que este hombre con gran autoridad dijo. Y este hombre dijo así: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y la palabra potestad quiere decir autoridad, quiere decir poder, dominio. Solo uno dijo eso. Sí, usted sabe a quién me estoy refiriendo: Jesucristo. Jesucristo fue un hombre que ejerció su autoridad y que la tuvo tanto y que la tiene sobre lo que no es, sobre lo invisible más bien, y sobre lo visible, sobre el cielo y sobre la tierra. Un hombre con tanta autoridad que dice el libro de Hebreos que la autoridad de Jesús es tan grande que por él Dios construyó todas las cosas. Es decir, las escrituras legales de su vida las tiene Jesucristo. Amén. Un hombre con tremenda autoridad, pero que no solo se quedó con ella, sino que hizo algo particular en la Biblia y fue entregarla, fue autorizar también a sus discípulos y a todo aquel que le creyera a él, para que también tuviese esa misma autoridad que Dios le había dado a él. La Biblia dice que el hombre fue creado con autoridad. Génesis cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo colocó a gobernar sobre todas las cosas, le dio dominio, le dio autoridad. Y este Señor Jesucristo, hay varios pasajes en la Biblia, en Mateo capítulo 10 y capítulo 29, donde nos habla que dice así: transfirió su autoridad a los discípulos diciéndoles: les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que coloquen sus manos sobre los enfermos y sanen, para que cuando hablen impacten los corazones. Dijo también en un texto por allá en Marcos capítulo 16, terminando el capítulo: tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. También Jesús es grande en autoridad, y tan grande su autoridad que no se quedó con ella solo, sino que también se la dio a todo aquel que en él cree. Hermano, por eso el título del mensaje, de la enseñanza en esta mañana es autorizados. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana, autorizados. Y quiero que en esta mañana veamos para qué fuimos autorizados. ¿Por qué razón Dios te dio autoridad? ¿Por qué Jesús, teniendo toda la autoridad del mundo y del universo, decidió también transferírtela a ti? Porque te quiero decir que tú y yo fuimos creados, y más si creemos en Dios, para tener autoridad. Y le tengo que decir una frase importante acerca de la autoridad que Dios le dio a usted. Una frase que dijo el tío Ben:
en el hombre araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo le quiero preguntar a usted, y yo quiero preguntarle a usted, mi hermano que me está escuchando y viendo en esta mañana, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Qué va a hacer sabiendo que Dios en su vida y en su corazón colocó autoridad? Autoridad. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Qué va a hacer? Y yo quiero que en esta mañana, para que podamos ser ilustrados por la Biblia, tú y yo vayamos a la palabra, a Marcos capítulo 1, versículo 21. Y allí podamos entonces, con la vida de Jesucristo, notar para qué fuimos autorizados, para qué se nos dio autoridad, por qué el Señor nos dio autoridad. Así que quiero invitarte a que puedas ir a la palabra y entonces leer conmigo lo que dice el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí. Y no como los escribas. En esta palabra podemos notar a un hombre llegando a una iglesia, a una sinagoga, a un hombre llamado Jesús que ya al parecer tenía 4 o 5 discípulos, 5 personas que lo estaban siguiendo. Y llega a una sinagoga. El referente para saber para qué Dios nos dio autoridad es Jesucristo. Y podemos notar en el versículo 22 algo impresionante, en el versículo 21 y 22, que Jesús entró a la sinagoga a enseñar. Y dice la Biblia que la gente se admiró porque lo hacía con autoridad. Y dice el versículo 22 que lo hacía con autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los escribas? Que Jesús enseñaba con autoridad y los escribas enseñaban sin autoridad. ¿Qué admiró la gente? La autoridad con que Jesús enseñaba. Y aquí le tengo la primera razón, el primer propósito por el cual el Señor te autorizó y te dio autoridad. El primero, para hablar. Esa es la primera razón por la cual Dios te autorizó o te dio autoridad. Para hablar. De pronto en aquel lugar, en aquel público, hay una voz diferente que comienza a predicar o hablar. Hay una voz, un tono de voz, hay una referencia distinta. Estos personajes allí en la sinagoga, otro sábado más para ir a culto. ¿Quién sabe qué nos irán a decir hoy? Dirían aquellas personas. Y fueron a la sinagoga con ganas de escuchar la palabra de Dios, porque eso era lo que se predicaba. Pero hay algo interesante en el texto y es que los que enseñaban no tenían autoridad. Por eso hace la diferencia entre Jesús y ellos. Pero de repente comienzan a ser cautivados a través de su oído por una voz melodiosa, por una voz diferente, por una presencia distinta, y lo que los admira no es siquiera la enseñanza, es la autoridad de la enseñanza. Y aquí se encuentra el primer propósito por el cual usted y yo fuimos autorizados o se nos dio autoridad de parte de Dios, para hablar. De pronto alguien comienza a abrir su boca y comienza a decir cosas con autoridad. Y quiero decirle, mi hermano, que ese día Cristo habló con autoridad. Y si Dios a ti te ha dado autoridad es para que hables, para que no te quedes callado. Dios te ha dado autoridad, así como la Biblia nos enseña que a través de la palabra, de lo que salió de su boca, de la autoridad de su palabra, todas las cosas fueron creadas. ¿Y por qué Dios decidió colocar autoridad en nuestro hablar? Decidió hacerlo porque Él sabe que cuando tú hables la enseñanza correcta, escúchame mi hermano, muchas personas llegarán a los pies de Dios. Y todos los que están aquí conectados escuchando este mensaje van a ser personas que de su boca van a salir palabras de vida. ¿Por qué razón? No por lo que tú dijiste, sino por la autoridad, por el respaldo que Dios colocó sobre ti. La pregunta que te tengo, porque hay varios versículos que dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón es un corazón dispuesto para que Dios añada cada día autoridad para que lo que hables y digas afecte de forma positiva a la gente,
O de tu boca salen sandeces, perdóneme la expresión. ¿O qué sale de tu boca? Porque le quiero decir, el día que Jesús predicaba, hicieron el amor, la boca y la enseñanza correcta, y dieron a luz el hablar con autoridad. Ese día, la boca y la enseñanza correcta hicieron el amor, y dio a luz el hablar con autoridad. Y aquí hay algo interesante. ¿Qué autoridad tiene una persona cuando le presta sus labios, su boca a Dios para que enseñe lo que es correcto? Porque la palabra nos resalta en estos dos versículos la enseñanza de Jesús, el ministerio de enseñanza. ¿Y qué enseñaba Jesús? No más, sino que el reino de Dios. ¿Usted de qué es lo que más habla? Quiero preguntarle. ¿Qué es lo que más sale de su boca? Porque está comprobado, como dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca de Jesús ese día habló cosas para enseñar, para instruir, para formar, para edificar, para educar. Vale la pena que usted sea una bandera levantada, que hable cosas de bendición y que diga a otras personas cosas de bendición para que las afecten. Porque para nadie es un secreto, que cuando se declaran maldiciones, especialmente de padres hacia hijos, estas se cumplen. Y la palabra tiene mucho poder. La boca del ser humano, la lengua del ser humano. La misma Biblia nos lo dice. Lo que teme el hombre, eso le vendrá. Y hay personas que se la pasan declarando y hablando cosas que no son de bendición. Mi hermano, la invitación en esta mañana, para que sepas que Dios te colocó autoridad en tu hablar, es para que entonces sepas lo que estás hablando. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Usted es una persona con la que la gente le agrada hablar? ¿O usted es una persona, está de moda el término, ¿no? Tóxica. Una persona tóxica que no vale la pena ni escucharlo, porque usted habla cosas que irritan. Hay personas que tienen la capacidad de que con su manera de hablar cargar a otras. ¿Sí sabía usted? Lo cargan a uno con hablar. Pero Jesús ese día, dice la Biblia, que la reacción primaria de la gente en la audiencia de la sinagoga era de wow, admiración. Y ni siquiera, escúcheme, por lo que enseñaba. Porque es muy probable que los escribas enseñaran también lo que Jesús enseñaba. ¿Cuál es la diferencia del texto? Que Jesús lo hacía con autoridad. Y autoridad quiere decir respaldo. Y está comprobado. Tú puedes decir cosas muy lindas, pero si no tienes autoridad, muchos no te van a creer. Así que la autoridad que Dios colocó en ti es algo que tienes que ir ganando diariamente. ¿Por qué razón? Porque ya con el hecho de que hayas sido nacido de nuevo y tengas a Jesús en tu corazón, hay autoridad en tus labios y en tu boca para hablar y decir cosas de bendición. Pero la autoridad también es algo que se gana. La autoridad también es algo que se gana en el tiempo. Y quiero que sepas en esta mañana que lo primero para lo que fuiste autorizado por Dios fue para hablar. Dios te autorizó para que hablaras. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. Tú eres la voz de Dios. Tú eres la boca que Dios está usando para poder colocar su mensaje. Le quiero decir con mucho respeto, ¿su boca hace el amor con la enseñanza correcta? ¿Su boca habla lo que la palabra de Dios enseña? ¿Lo que la Biblia dice para que afecte a otras personas y éstas tengan la fortuna de conocer del Señor? Porque eso fue lo que hizo Jesús en aquel día, en aquella sinagoga. Jesús hablaba con autoridad. Los escribas tristemente no lo hacían. Estos escribas eran los encargados de explicar la ley. Y muchos de ellos a veces usaban referentes judíos de autoridad de la época para darle autoridad a lo que decían. Como dijo tal rabino. Jesús no tenía que decir eso, porque la autoridad de él desbordaba. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano. Personas que conocen de la palabra, personas que tienen en su boca y en su corazón con lo único que ya han vivido o lo que les ha sucedido en su vida es suficiente para que tú hables de parte de Dios con autoridad. La autoridad que Dios le dio a Jesucristo, la autoridad que Dios te dio a ti y a mí en nuestro hablar fue para que enseñemos lo correcto. ¿Eres una persona que expulsa bendiciones? Porque Jesús dijo,
no contamina lo que baja a la letrina, y usted sabe a qué me refiero, sino contamina lo que sale del hombre, y refiriéndose a las palabras. Así que le quiero invitar y le quiero afirmar hoy: habla la enseñanza correcta, habla de parte de Dios a aquel que lo necesita, háblale a la gente, mi hermano. Hay personas que creen que el ministerio de enseñar es únicamente para los pastores o los que sirven en la iglesia. No, es para todo mundo. Es para todo mundo. Y yo quiero que usted note la autoridad de la palabra de Dios a continuación. Entonces, primera razón para la cual fuimos autorizados: para hablar. Fuiste autorizado por Dios. ¿Te dio autoridad para qué? Para hablar. ¿Usted es una persona que le habla a otras para edificarlas, o usted es una persona que ayuda a hundir a otras? ¿Usted es una persona que aquel que está desanimado habla con usted y se levanta porque tiene autoridad, o es una persona que lo ayuda a que esté peor? ¿Usted es una persona que alienta a otros en sus sueños, o es una persona experta en matar sueños? ¿Qué sale de su boca? Porque Dios le dio autoridad. ¿Amén? Alguien que diga amén. Ok, primera razón por la cual fuimos autorizados. ¿Para qué fuimos autorizados? Para hablar. Para hablar. Quiero que a continuación continuemos leyendo el texto. Versículo 23, ¿qué nos dice? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Uy, ese día ¿quién también fue a culto? El diablo. Dice el texto: pero había en la sinagoga de ellos, era un miembro de la iglesia, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Estaba Jesús en pleno sermón. ¿Qué estaría enseñando Jesús ese día? ¿De qué estaría hablando? No sé, porque el texto no me lo dice. Pero lo único que yo sé es que lo que Jesús está enseñando es tan poderoso que causó la reacción no solo de la gente con admiración, sino que también causó la reacción del mismo Satanás, del mismo diablo. Aparentemente la Biblia nos enseña que el diablo también iba a culto. Dice la palabra que en la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu inmundo. Esto deja mucho que pensar de los escribas y de los pastores de la época que guiaban a las ovejas, que guiaban a la sinagoga. ¿Por qué? ¡Qué falta de autoridad! Porque en su misma sinagoga, en su misma iglesia, hay un hombre con espíritu inmundo. ¿Por qué no lo pueden sacar? ¡Qué falta de autoridad que hay en aquella sinagoga! No hay nadie con autoridad que pudiese expulsar el demonio. ¿Y sabe qué pasó? Se acostumbraron a tenerlo en la iglesia. Y Jesús está en pleno discurso. ¿Qué estará enseñando Jesús? Que causó la reacción del mismo Satanás. Y es interrumpido. Dice el texto: pero había. Ese pero es un pero de interrupciones. Lo interrumpió el mismo Satanás para decir algunas cosas. Unas cosas que parecieran que el Satanás se hubiese ese día puesto también a enseñar y también a predicar. Porque lo que está diciendo no es mentira. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Al parecer, el que más recibió ese día la palabra de parte de Jesús fue Satanás. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué enseñanza le está dando el Satanás a toda la gente que está allí? Pero aquí en este texto se encuentra la segunda razón para lo cual fuiste autorizado, para lo cual Dios te dio autoridad. La primera, para hablar, y la segunda, para actuar. Para actuar. Dice la Biblia que este hombre endemoniado o el demonio, cuando habla, Jesús actúa. Deja el discurso para actuar. Deja la palabra que está enseñando para actuar, porque es un hombre de autoridad. ¿Y cómo actúa? Reprendiendo ¿qué? El demonio. Reprendiendo a Satanás. Y yo te quiero decir de parte de Dios, así como Jesucristo reprendió el demonio,
echó fuera el demonio y actuó en beneficio del hombre endemoniado, de la persona que estaba endemoniado y en beneficio de la sinagoga, Dios a ti y a mí nos ha dado autoridad para que actuemos a favor de su reino y a favor de la gente. La pregunta que te tengo que hacer: ¿usted es una persona que con sus actos demuestra que es un aliado del cielo o demuestra que es un enemigo del cielo? Al parecer la autoridad de Jesús es tan grande que el mismo Satanás sabe quién es él. Conoce tanto Jesús a Satanás o escuchó tanto la palabra que se convenció de ella, que da algunas afirmaciones en signo de pregunta. ¿Qué tienes con nosotros? Si la Biblia dice que era un espíritu inmundo, ¿por qué habla en plural? ¿Sabe por qué? Porque el Satanás o el diablo o el Chucky aquel está hablando por todos los demonios. ¿Qué tienes contra el reino? ¿Qué tienes contra nosotros? Y dice en la siguiente pregunta: ¿has venido a destruirnos? ¿Quién conoce muy bien el plan de Jesús para Satanás? El mismo Satanás lo conoce: destruirlo. Y sabe que Jesús se dispone a actuar con autoridad, a reprenderle. Y yo le quiero decir, mi hermano, Dios a ti te dio y a mí la suficiente autoridad para que actuemos, no solo reprendiendo demonios, sino actuando a favor social de muchos que están necesitando que les ayudemos. Porque sabe que es triste, el hombre endemoniado y la gente de la sinagoga nos están demostrando una cosa que está pasando en el mundo en este momento, y es que muchos se acostumbraron a tener el diablo en la casa. Muchos se acostumbraron a vivir en el pecado. Pues la verdad es que yo soy así, pastor, y así yo me voy a quedar. Pues la verdad, mi hermano, es que acá siempre es así. Y ya nos acostumbramos. Usted, que es una persona a la cual Dios le dio autoridad, en el barrio donde vives, en la casa que tú estás, te voy a dar una palabra profética. Tú eres la respuesta para ese lugar. Porque si tú tienes a Cristo en el corazón y eres de autoridad, el lugar donde tú vives no puede ser igual. No puede ser igual. Pero ¿sabe qué es triste? Que hay personas que ni saben que somos cristianos. Hay personas que ni conocen. Ay, es que realmente a mí no me gusta hablar con la gente. La Biblia dice que el Señor te dio autoridad para que hablaras. Qué triste es que llegues al cielo y no hayas dicho nada para el beneficio del reino de Dios. Qué triste es que teniendo autoridad tú para transformar una vida que está a punto de perderse, tú tan solo con actuar, tú tan solo con bendecir, tú tan solo con un acto de amor que le des, porque Jesús actuó con amor en este pasaje. Cambió la vida de un hombre y cambió la vida de una iglesia, de una sinagoga, y luego vamos a ver que de toda una región. Hay personas que están esperando a que actuemos. Hay personas que están esperando que actuemos. Pero ¿sabe qué es triste? Que a veces la iglesia piensa que su actuar debe ser dentro de las cuatro paredes del templo, y por obra y voluntad de Dios en este momento no podemos ir al templo. ¿Cuál es el campo en el cual Dios nos está mandando a actuar? Varios. Primero, en nuestra casa. Segundo, en nuestra sociedad. En estos días, tristemente para nadie es un secreto lo que sucedió esta semana en la ciudad de Bogotá. Las diferentes protestas, disturbios, con las diferentes circunstancias tristes y todo lo que vivimos en Facebook, en redes sociales. Personas heridas, personas muertas, personas maltratando a otras. Porque no vamos a hablar aquí de ninguna autoridad, estamos hablando de individuos y de personas. Por todas esas personas del Facebook que vimos, tanto que fallecieron, como las que quedaron heridas, como las que golpearon, como las que ultrajaron, insultaron, por todas ellas Jesucristo murió en la cruz. Por todas ellas Jesucristo murió en la cruz. Y nosotros somos personas de autoridad en esta tierra, primero para hablar, segundo para actuar. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Dónde están los cristianos que no actúan? ¿Dónde está la iglesia que no quiere hacer nada para el reino de Dios? ¿Dónde está la iglesia o esa familia cristiana que sigue escuchando a su vecino lamentarse y llorar y no es capaz de ir a decirle nada, teniendo la autoridad de parte de Dios para hacerlo? Que nos incomode este mensaje hoy, a ti y a mí, para que podamos juntos actuar a favor del reino. Jesús no lo pensó dos veces, y las palabras de Jesús para aquel demonio que al parecer está predicando
y al parecer está enseñando y está diciendo verdades, fue la siguiente: pero Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Le dio dos órdenes: callarse y salir ¿de qué? De él. Y dice el texto, versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Al parecer el diablo habla más que nosotros. Qué triste. Dice el primer versículo que dio voces, habló y dijo unas cosas, y cuando Jesús lo reprende, sigue hablando, sigue dando voces y sigue clamando. Hasta los demonios quisieran hablar y declarar, o tienen que declarar y decir y reconocer lo que es Jesús, pero tristemente usted y yo, que tenemos la autoridad de parte de Dios, no lo hacemos. ¿Sabe por qué Jesús le manda a callar? Porque ese que está hablando sí no tiene autoridad. Ese que está hablando no tiene ninguna autoridad de parte de Dios para decir las cosas. Pero a ti y a mí, que Dios nos dio autoridad, nos dio la capacidad de hablar y de decir cosas tremendas, cosas poderosas. Algunos dicen que Jesús manda a callar a este individuo porque podía la gente malinterpretar lo que estaba diciendo. Para aquella época de Jesús ya habían muchos que habían dicho ser el Mesías. Ya habían muchos que decían, yo soy el caudillo que va a libertar. Y Jesús no quería dar una impresión de política. No quería ser un Mesías político. Él quería ser un Mesías, como dice la Escritura, un Cordero de Dios, que lo conocieran personalmente, que lo conocieran por sus palabras, que lo conocieran por lo que Él era. Jesús sabía quién tenía que patrocinarlo, no el diablo. Jesús sabía quién tenía que patrocinarlo. Por eso es que cuando las personas anunciaban de Jesús, Jesús no los callaba, pero sí callaba al enemigo. Lo importante del texto es notar algo, que el hombre fue libre. Jesús demostró su autoridad, actuando sobre la vida de aquel hombre endemoniado. Entiéndase también en la Biblia que tener un demonio era como tener una enfermedad. Hermano, usted que Dios le ha comisionado y le ha dado autoridad, ¿por qué no oras por los enfermos? Dios te ha dado autoridad para que actúes, no solo para que hables o para que digas cosas bonitas, sino para que actúes a favor de muchos que están necesitando de parte de Dios. Yo te quiero retar hoy a que actúes con tu testimonio, con tu vida y con tus obras, demostrando que tienes autoridad. Una persona cuando actúa de parte de Dios no necesita hablar, no necesita palabras, porque Dios hace todo lo que esta persona necesita, es decir, lo respalda, le da mucho respaldo para que esta persona pueda llegar a actuar con autoridad. Muy bien, y para ir terminando a las 10:57 de la mañana, hemos visto hasta aquí dos razones para las cuales fuimos autorizados. La primera, para hablar. La segunda, para actuar. Quiero que usted conmigo pueda descubrir la tercera. Y prepárese porque lo mejor es para lo último. Dice la palabra, versículo 27. Lea conmigo, por favor. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Versículo 28. Y muy pronto, se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. La tercera razón para la cual estás autorizado, para la cual Dios te dio autoridad, fue para impactar. Para impactar. Tres razones para las cuales Dios nos autorizó, Dios nos dio autoridad. Para hablar, para actuar y tercera, para impactar. La Biblia dice que después de escuchar estos hombres a Jesús enseñar, quedaron impresionados. ¿Cuánto más quedaron cuando lo vieron actuar y con autoridad echar fuera el demonio? Mucho más impactados, que no se pueden quedar callados. Y dice la Biblia en el versículo 27 que se asombraron de tal manera, es decir, de una forma muy gigantesca, muy grande, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Así como dicen los jóvenes hoy en día, ¿what? ¿Qué es esto que está pasando aquí? Y ellos dicen algo. A continuación van a decir algo, escúcheme hermano, a continuación van a decir algo que no sé si le causó alegría
o tristeza a Jesús. Y dicen lo siguiente: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Debería ser algo nuevo esta doctrina? Porque tenían los maestros de la ley, expertos en ella. Cuando ellos dicen ¿qué nueva doctrina es esta? O ¿qué nueva enseñanza es esta? Están dejando al descubierto una gran verdad. Y es que no enseñaban lo correcto. Porque si Jesús está demostrando lo correcto y es nuevo para ellos, lo que estaban diciendo no era correcto, no era lo que realmente debieron haber estado enseñando. Después de esto, la palabra indica el impacto tan impresionante que tuvo la gente al ver a Jesús hablar y al ver a Jesús actuar. Porque por tercera razón, Jesús tuvo autoridad para impactarle su vida. Y para que su vida, cuando hablo de impactar, me estoy refiriendo a que sus vidas nunca más volverían a ser las mismas. Y a usted y a mí, Dios nos dio la autoridad para impactar personas y lugares. Hablábamos de Charles Spurgeon, un hombre que ya falleció, vivió en el año 1800, pero hasta el día de hoy sus sermones son escuchados. Y hasta el día de hoy sus sermones, si quiere buscarlos en YouTube están, algunos de ellos. Sus sermones son escuchados y sus sermones siguen transformando la vida de las personas. Porque por él, no, por la autoridad que había en él, por la autoridad de las palabras que habían en él. Estas personas que usted colocó al principio, que representan autoridad para usted, de alguna manera han tenido que impactarlo como para que usted los considere que son su autoridad. De alguna forma tuvieron que haberle impactado, y Jesús ese día se convirtió en el ente que más ha impactado las vidas, porque su enseñanza fue poderosa y porque su actuar fue poderoso. Cuando ellos dijeron ¿qué nueva enseñanza es esta? Es como decir así es como entonces debe pasar. No nos debemos acostumbrar a tener el diablo aquí. Y Jesús, claro que sí, no se tienen que acostumbrar a eso. Pero esa nueva doctrina o esa nueva enseñanza que ellos están interpretando allí, también nos está diciendo algo a nosotros. Y es que hay gente que está esperando algo nuevo. Alguien que diga amén. Amén. Hay gente que está esperando algo ¿qué? Nuevo. Porque hay gente, como le decía ahorita en el segundo punto, hay gente acostumbrada en el pecado y está esperando algo nuevo. ¿Quién tiene algo nuevo para ofrecerles a ellos? No diga Dios, diga yo, porque a usted fue quien escogió Dios para demostrar lo nuevo de Él. Dios a usted y a mí nos autorizó, nos dio autoridad para impactar. Y yo le quiero retar a usted, mi hermano, usted no puede pasar desapercibido. Usted que enseña, que es educador. Yo recuerdo que a mí me impactó mi profesora de primaria. Cuando yo estaba en los primeros cursos de primero a cuarto, me impactó. Porque esta señora era cristiana. Y yo como en la mente de niño veía muchas cosas que ella hacía por nosotros, que oraba, que nos leía a veces la Biblia y que enseñó a sus alumnos. Le estoy hablando año 2000, año 1999. Hace tiempo, ¿cierto? Ya está viejito el pastor. 2001. Una mujer que en mi mente de niño vine a entender, ya grande, conociendo la palabra. Una mujer que impactó, nos impactó. Y yo tengo que decir, de la vereda, porque para la gloria de Dios soy campesino, de la vereda donde yo estudié, en la escuela que yo estudié, a las familias que ella les predicó, mi familia es resultado de lo que ella nos enseñó. Una mujer sencilla que tuvo muchos problemas por ser cristiana. Muchos problemas, incluso recuerdo tanto una reunión que se hizo y todos los alumnos la defendimos porque los papás querían que la sacaran porque ella nos enseñaba versículos de la Biblia y nos enseñaba a orar. Y nunca pensó que un chino cualquiera embarrado, sucio, moquiento de esa escuela un día iba a llegar a ser pastor. ¿Quién impactaría la vida de un Eduardo Cañas? ¿Quién impactaría la Biblia de un Andrés Corson? Grandes hombres de Dios hoy en día que fueron impactados
¿Sabe quién impactó la vida de Charles Spurgeon? Un señor cualquiera. Porque la historia cuenta que Charles Spurgeon se convierte en una noche que hubo una tormenta y él no era cristiano. Y no había nada, ningún lugar para refugiarse excepto una iglesia abierta. Y entró a la iglesia abierta. Y ese día por la tormenta el pastor de la iglesia no pudo llegar y habían unos cuantos hermanos orando. Cualquier anciano, cualquier viejito se para y toma la palabra para dar una palabra. Y comienza a hablar de Isaías, donde habla de todo aquel que cree en mí no morirá, sino que tendrá salvación. Seré salvo, lo salvaré. Y ese hombre ve a Charles Spurgeon siendo un joven de 16, 17 años. Y se queda mirándolo y lo señala con el dedo y le dice: mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, porque si no miras a Jesús te morirás. Si no miras a Jesús te perderás. Jesús es tu Salvador. Y lo señalaba y lo señalaba. Y la biografía de este hombre, en palabras de Charles Spurgeon, dice que ese día él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, incluso habiendo nacido en una familia cristiana. Porque su papá y su abuelo fueron pastores, pero ninguno de ellos pudo impactarlo como cualquier anciano. ¿Por qué? Porque ese anciano tenía autoridad, impactó la vida. ¿Cuántas personas están esperando algo nuevo de nosotros? Dice el texto, ¿qué nueva doctrina es esta? Hay gente esperando algo nuevo, y ese algo nuevo usted y yo lo tenemos, hermano. ¿No te afana? Estamos a la luz de una pandemia, estamos a la luz en Bogotá, hablando específicamente de Bogotá, y por qué no de Colombia, de disturbios, de cosas tremendas que han sucedido, que sucedieron esta semana, que nos están indicando una cosa, que tristemente nuestra ciudad la están impactando cosas malas y no cosas de Dios. ¿Dónde estamos los cristianos que no nos levantamos teniendo la autoridad del Padre para poder impactar a familias, a personas? Y termina el texto diciendo algo muy impresionante. Dice el versículo 28: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Quién se volvió famoso? Jesucristo. ¿Por qué se volvió famoso? Por la autoridad que ejerció ese día. ¿Quiénes se encargaron de regar el cuento? La gente, las personas. Ese día Jesús enseñó, el diablo enseñó y la gente también enseñó. Ese día, toda una región, la región de Galilea, comenzó a conocer a Jesús por lo que la gente reproducía. ¿Y de qué hablaban? No de su enseñanza, no de las cosas que posiblemente hacía. Hablaban de su autoridad, porque era algo diferente. Amado hermano, hay muchas personas que posiblemente hacen lo mismo que nosotros, que trabajan en la misma empresa que tú trabajas, pero tú tienes algo diferente a ellos, aunque hagas lo mismo, y es autoridad de parte de Dios. Por lo tanto, tú no puedes ser una persona en la universidad que estudias, con los compañeros que tienes, tú no puedes ser una persona que pase desapercibida. Tú tienes que ser un revolucionario del reino de Dios. Yo recuerdo que mis compañeros de la universidad me odiaban porque yo les hablaba de Cristo. ¿De verdad? Me la montaban, si me están escuchando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en 10º, el apodo que me pusieron en el colegio fue pastor. ¿Por qué? Y sabe, usted y yo tenemos que impactar. Qué triste es que seamos cristianos y que los lugares donde pasamos, donde vivimos, los lugares donde residimos, no nos conozcan ni sepan, somos un cero a la izquierda. Qué triste, qué triste, qué triste. Si usted y yo tenemos autoridad para impactar. Hermano, para terminar, quiero decirte que debes dejar atrás todo lo que te impide hablar, todo lo que te impide actuar y todo lo que te impide impactar. Tienes que dejarlo atrás para comenzar a trabajar para la obra de Dios. Y quiero terminar con algo impresionante. ¿De qué le sirvió la autoridad a Jesús para el día de su muerte? Lo crucificaron. Aunque era un hombre muy conocido, aunque fue un hombre con gran autoridad, fue crucificado. Y le quiero decir una gran verdad, mi amigo, en esta tarde, en esta mañana todavía, para terminar, y es lo siguiente: la autoridad que Dios te dio no es para tu orgullo. La autoridad que Dios te dio es para su servicio.
La autoridad que Dios te dio no te va a salvar. La autoridad que Dios te dio es para que salves a otros. La autoridad que Dios te dio a ti no es para tu orgullo personal, sino es para el servicio del mismo Dios. Así que yo te quiero invitar a ti, mi hermano, a que te levantes hoy y puedas hablar con autoridad, actuar con autoridad e impactar con autoridad. Y quiero invitarte que allí donde tú estás, ores conmigo, porque si hay pecado y si hay cosas que te desautorizan, hay que orar por ellas y hoy levantarte con autoridad para que nuestra nación, para que nuestras familias, para que nuestra casa, para que nuestra iglesia sea diferente. Porque usted y yo tenemos la autoridad de Dios. Somos autorizados. Señor, quiero darte gracias. Gracias por este texto. Gracias por este mensaje. Señor, que ojalá todos aquí reunidos a través de la virtualidad nos sintamos incómodos, Señor. Nos sentamos incómodos, Padre, porque no hemos hablado, no hemos actuado y no hemos impactado. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Ayúdanos, Dios, a ejercer la autoridad con la cual fuimos creados desde el principio y con la autoridad que Jesús nos autorizó para tener, Señor, Dios, sobre los lugares, sobre las vidas y sobre las naciones. Oro, Señor, para que se levanten predicadores, no necesariamente con un título dado por una institución, sino laicos, personas que predican a donde quiera que van, personas que no se callan y hablan la enseñanza correcta. Oro por obreros para tu mies. Oro, Señor amado, en esta mañana con todos mis hermanos para que actúen con autoridad, para que vayan y oren por ese enfermo, para que vayan y expulsen ese demonio, para que vayan, Señor, y den ese mercado, para que vayan y hagan actos, Señor, de autoridad sobre la vida de otros. Oro, Padre, para que tu pueblo impacte las naciones. Oro, Señor, para que nos ayudes a impactar. No te pido autoridad, porque ya no la diste. No te la pido, Señor, porque tú ya la colocaste en nosotros. Más bien te pido que nos la despiertes y que todo aquello que nos impide poner en práctica la autoridad, la autorización que nos diste, Señor, hoy se rompa en el nombre de Jesucristo. Y que toda persona que me está escuchando y viendo en esta mañana entienda que tú le diste autoridad para hablar, para actuar y para impactar. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle una última cosa. Cuando una persona habla, actúa e impacta de parte de Dios, el cielo y el infierno esperan el resultado. Dios los bendiga. Le invito a estar conectado con nosotros. El miércoles vamos a continuar con la enseñanza número 5 de la serie Un Corazón Arrepentido. Está pero buenísima, así que no se la pierda. Está mejor que Pasión de Gavilanes. Así que yo le invito a que usted se conecte es con nosotros. Amén. Le invito a que usted pueda estar con nosotros conectado en nuestras oraciones. Los sábados estamos dictando unas clases espectaculares a las 8 de la noche. Ayer hablábamos de la sanidad divina. Le invito a que usted se conecte este sábado para continuar con nuestras clases. A todos ustedes, gracias, y les pido algo especial a toda la iglesia que me está viendo antes de que se desconecten. Oremos. Oremos porque hay un proyecto en curso en este momento para la apertura de las iglesias. Estamos orando al Señor primeramente y hay personas actuando a nivel logístico, gestionando en las alcaldías para que a la iglesia le permitan abrir nuevamente. Así que como pueblo de Dios, unámonos con autoridad a orar y a clamar al Señor para que esto sea posible. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado en esta mañana y espero que Dios haya hablado a sus vidas. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones a todos.